Voy a iniciar mi intervención con una frase popular que encontré muy apropiada para este momento. No todo lo que brilla es oro. Qué bien que estamos en el marco de una sesión solemne, porque en este marco solemne es pertinente refrendar el compromiso de Morena con los habitantes de la Ciudad de México, con la democracia y la transformación a fondo. A estas alturas está más que claro que la reforma que votaron el PRI, el PAN y el PRD no es la reforma que hará del Distrito Federal el Estado 32, ni la que traerá mejores condiciones a esta ciudad. Basta ver lo que ha hecho esta falsa mayoría, motor de retrocesos, que aún con el discurso de que quieren cambiar las cosas, han votado en distintos estados de la República la ley Bala, la ley Atenco, y aquí, en la CDMX, han privatizado el espacio público y han hecho la mercantilización más cínica de nuestro derecho al hábitat. Son ellos los que han lanzado a los policías contra los ciudadanos cada vez que defienden sus derechos aquí en la Ciudad de México, y lo mismo en San Bartolo Ameyalco que en Mixcoac, y que ahora mismo en la comunidad de San Francisco Xochicuautla están derrumbando las casas que se encuentran en el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionado a Grupo IGA. Aquí mismo, en la Asamblea, es este pacto el que escatimó recursos para los adultos mayores y para el transporte público de la Ciudad de México. Esta reforma, gracias a ello, esta reforma ahora la Ciudad de México será lo mismo que ha sido desde 1917, una entidad federativa, si acaso con un relativo grado mayor de autonomía, pero no más. Y no es eso lo que quiere Morena. Nosotros siempre hemos buscado la elección del DF en un estado de la República y lo seguiremos buscando. La composición de la Asamblea Constituyente que aprobará dicho ordenamiento diluye prácticamente el logro presumido, toda vez que de los 100 diputados constituyentes, 40 serán designados y solo 60 electos por la ciudadanía. ¿Es este hecho como para realzarse en letras de oro? Esto entraña un profundo retroceso y un grave riesgo, porque por un lado representa un regreso a los tiempos de los representantes por dedazo, y por otra parte abre la posibilidad de que el texto constitucional que se apruebe para la Ciudad de México no refleje el sentir y el pensar de los capitalinos, sino como pasa aquí mismo, el de los partidos erigidos en grupos de poder. Y lo que decimos, ya hay documentos oficiales que nos preocupan. El pasado 18 de marzo, el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, el CONDUCE, que es un consejo que organizó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, le entregó al licenciado Muñoz Ledo una serie de conclusiones. Y en estas conclusiones hay varios temas que nos preocupan y nos preocupan mucho. En la página 4 dice: en cuanto a la distribución de competencias, los consejeros expresaron que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no debería dictaminar y aprobar cambios a los usos de suelo, ya que esa atribución debería recaer únicamente en el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Esto es, centralizar más en el Poder Ejecutivo. También en la página 5 de este documento se habla de eliminar las áreas monofuncionales para facilitar la generación de encadenamientos productivos. Imagínense, ya no debe haber áreas monofuncionales como las reservas ambientales para que podamos hacer negocio en todos los espacios públicos de esta ciudad. Y en la página 7 se habla de crear un organismo autónomo con capacidad coercitiva, un organismo autónomo metropolitano con capacidad coercitiva, crear un ente supragubernamental como un cuarto nivel de gobierno.
Esas son las preocupaciones, algunas de las preocupaciones que tenemos, y las sustentamos en un documento oficial entregado al licenciado Muñoz Ledo el 18 de marzo. Esto implica asumir que el reto que enfrentamos de cara al constituyente no se trata solo de que no perdamos los avances sociales conquistados, sino de ir mucho más allá del mero reformismo y plantearnos un modelo de constitución innovadora, audaz, que reivindique los derechos, que los restaure y que garantice su plena observancia. Para empezar, establecer entonces que el techo de la Constitución que propone Morena para la Ciudad de México no es solo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es, de acuerdo con el artículo primero, también los tratados internacionales, es decir, que el universo de posibilidades es amplio, más incluso que el de nuestra propia Constitución Federal, que solo enuncia la preeminencia de los derechos humanos, pero no los ha asumido plenamente en su texto, ni siquiera declarativamente. Precisamente por eso, el otro elemento que debe contener la Constitución de la Ciudad de México es la garantía de la aplicación de los derechos, esto es, la garantía de exigibilidad de los mismos, que se pase de lo declarativo a los hechos y que para ello habrá que crear instituciones eficaces en la defensa y aplicación de los derechos, que no tengamos que acudir a los tribunales internacionales en busca de la justicia que aquí no existe. Ese es el objetivo. El reto de los derechos no es su reconocimiento, sino su vigencia, poderlos restituir en los casos de vulneración y o para obligar al sujeto pasivo a cumplir su obligación de aplicarlos. A eso se llama justiciabilidad. Venimos de una tradición constitucional enunciativa, nominal, de papel. Basta ver lo que pasó con la Constitución Federal, la del 17, la más avanzada de su tiempo, casi perfecta en su concepción, pero meramente declarativa, con resquicios por los cuales se fue colocando la contrarrevolución, al punto de que hoy, con sus 618 reformas, poco queda del espíritu que la originó. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México, eso es lo que tenemos que evitar, ponerle candados a quienes seguramente le apuestan a una Constitución light para interpretarla en las leyes secundarias o reformarla con posterioridad. Quienes trabajan en la redacción del texto oficial no van a atreverse a redactar una Constitución francamente reaccionaria, pero van a tratar de asegurar sus intereses hacia el futuro con un texto de puras generalidades. Por eso es indispensable no dar margen de interpretación, asegurar que vía las leyes secundarias o reformas no se pretenda imponernos el modelo conservador, policíaco, mercantilista que impera en la Ciudad de México, lo que nos lleva a una conclusión que se convierte en vital: la necesidad de la formulación y definición de nuevas instituciones del derecho público y constitucional que permitan la evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen todos los derechos reconocidos por la Constitución. Por ello es importante profundizar en la democracia representativa y normar la democracia participativa, asegurar la separación de poderes y el funcionamiento eficaz de los órganos del Estado. El problema es que más allá del enfoque político, la Constitución necesita abordar lo que está en el centro de las preocupaciones de sus habitantes. ¿Para qué queremos una Constitución si lo que falla es la manera que se ejerce el poder? Esa Constitución va a garantizar que no se usen partidistamente los programas sociales, va a evitar la discrecionalidad de estos y el que dejen de aplicarse, como pasa ahora, por criterios meramente personales y coyunturales, interesados en minimizarlos y hasta eliminarlos. Va a asegurarnos que vamos a poder contar con los servicios de salud mínimos e indispensables, la pensión universal de la tercera edad y los apoyos necesarios para garantizar el derecho a la educación y al empleo. Se va a reivindicar el espacio de lo público. ¿Cómo se va a asegurar que los grandes proyectos y las megaconstrucciones van a determinarse mediante consulta popular y no como imposición de las autoridades? ¿De qué manera se va a asegurar el respeto de los recursos y bienes comunales, barriales, de las colonias y los territorios frente a la voracidad de los especuladores urbanos protegidos desde la propia administración? ¿Cómo se piensan evitar los altamente onerosos traslados de la casa al trabajo y revertir el colapso de la movilidad, así como la insuficiencia e ineficiencia del transporte público? ¿Cómo se va a evitar la privatización de los servicios y el abandono y deterioro de las colonias, la inseguridad
inseguridad galopante y la lentitud e ilegalidad con que se actúa en el ámbito de la procuración de justicia, y el agua, y la tramitología, y la gentrificación, y la basura. Estos son los temas que le interesan a la ciudadanía y esas son las preguntas que la Constitución debe responder. Por eso la Constitución que propone y defenderá Morena es una que surge de la más amplia consulta y participación popular. En razón a todos estos argumentos, consideramos vital el rescate y la preeminencia de una sólida política de la redistribución efectiva de la riqueza, es decir, del compromiso de justicia social que anima a Morena a rescatar como eje fundamental del nuevo constitucional de la Ciudad de México el 12º sentimiento de la Nación de Morelos relativo a la buena ley, la cual expresa que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso debe ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. La buena ley debe asumir la eliminación de las desigualdades y la redistribución de la riqueza como principios rectores de su quehacer político, garantizado con ello la justicia social. Esa es pues la tarea de Morena, la que hoy refrendamos de manera solemne ante los ciudadanos, de quien pretende ser voz, pero más que eso, plataforma de expresión y participación. Por el bien de todo, primero los pobres, es cuanto. Gracias.